Hola, mi nombre es Axel, bienvenidos a su canal. En el tema de hoy hablaremos sobre Iturbide, el héroe de la patria olvidado y en verdad se merecía el odio. Sin más, empecemos con el video. Todas las fuentes estarán en los. Breve historia. Agustín de Iturbide nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, hoy Morelia, en la Nueva España. Su origen era criollo, proveniente de una familia de terratenientes. Fue educado al menos inicialmente en seminario, pero terminó optando por la carrera militar. Durante los primeros años de la Guerra de Independencia, que empezó en 1810, Iturbide militó en el ejército realista, combatiendo a los insurgentes. Sin embargo, tras una serie de circunstancias, entre ellas el desgaste de la guerra, el aislamiento del gobierno colonial y la situación política en España, modificó su estrategia y decidió pasar al bando emancipador. Un momento clave fue la proclamación del Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, en el que Iturbide y el insurgente Vicente Guerrero acordaron los principios de religión, independencia y unión como base de la nueva nación. Poco después, el 27 de septiembre de 1821 entró el ejército trigarante, encabezado por Iturbide, a la Ciudad de México, consumando lo que se considera la independencia de México. Posteriormente, Iturbide fue proclamado emperador del primer imperio mexicano, como Agustín, el 18 de mayo de 1822. Sin embargo, su régimen fue breve y enfrentó crecientes oposiciones, lo cual lo llevó finalmente a abdicar en marzo de 1823. Tras su exilio, regresó a México en 1824, fue declarado traidor, capturado y fusilado el 19 de julio de ese año. Su importancia como héroe de la independencia. La importancia de Iturbide para la independencia de México puede analizarse desde varios ángulos. Consumación del proceso. Aunque otros insurgentes como Miguel Hidalgo o Morelos iniciaron la lucha, Iturbide fue quien cristalizó la unión de los bandos realistas e insurgentes mediante el Plan de Iguala y la creación del ejército trigarante. Símbolo de conciliación, en un conflicto que había sido mayoritariamente una guerra civil entre americanos, criollos y mestizos, y españoles peninsulares, la estrategia de Iturbide proponía una fórmula de reconciliación, religión, independencia, unión, que permitió avanzar hacia la emancipación sin una guerra de aniquilación abierta. Legado institucional. Su participación, aunque controvertida, dejó hitos ceremoniales y simbólicos. La entrada del ejército trigarante el 27 de septiembre estableció un calendario cívico de celebración de la independencia. Además, se le atribuye, aunque con matices, la adopción de símbolos nacionales que emergieron en ese periodo. Por estas razones, muchos historiadores consideran que, sin la intervención de Iturbide, México difícilmente habría alcanzado la independencia en 1821 en las condiciones en que lo hizo, porque fue destituido como héroe de la independencia. La expresión destituido como héroe de la independencia se refiere al hecho de que, tras su muerte, la memoria oficial de México tendió a marginar o reinterpretar su figura, por varias razones. Cambio político ideológico. Los liberales del siglo XX, que quedaron con la hegemonía en la historiografía mexicana, veían con recelo al emperador, pues su régimen representaba una monarquía y una alianza conservadora. Esto generó un sesgo al considerarlo más como traidor o villano que como héroe. Contradicciones personales y políticas. Iturbide comenzó combatiendo a los insurgentes y luego cambió de bando, luego impulsó una monarquía en lugar de una república, su gobierno se vio envuelto en crisis económicas, disolución del Congreso, levantamientos y falta de estabilidad. Todos estos elementos fueron usados en su contra. Derrota del imperio y su caída, al abdicar y exiliarse, y luego regresar y ser fusilado tras haber sido declarado traidor, su imagen quedó empañada por el fracaso político de su régimen. Olvido y manipulación de la memoria histórica. Existen análisis que muestran cómo, durante los festejos del centenario de la independencia, la figura de Iturbide fue objeto de polémica y su presencia en los discursos oficiales se redujo. En consecuencia, aunque no destituido formalmente como héroe, no hubo un acto oficial que lo eliminara del panteón nacional, sí dejó de tener el reconocimiento heroico que hubiera correspondido según su papel histórico. ¿Se merecía ese olvido o esa marginación? Esta es una pregunta compleja que no admite una respuesta categórica, pero sí se pueden considerar distintos argumentos. Argumentos para el reconocimiento pleno. Iturbide jugó un papel central en la consumación de la independencia, lo que por sí solo justifica que sea considerado un héroe. Reconocerlo plenamente no implica ignorar los demás héroes, sino ampliar la perspectiva histórica para incluir distintas facetas del proceso independentista.
Su fórmula conciliadora, en un momento de alta polarización, permitió una transición menos traumática hacia la soberanía. Argumentos para la crítica o la marginación. Su régimen imperial representaba una forma de gobierno que chocaba con las aspiraciones republicanas de muchos de sus contemporáneos. Sus acciones posteriores, disolución del Congreso, imposición de la corona, crisis financiera, generan razones legítimas de crítica histórica. No todo héroe debe ser intachable, reconocer sus méritos no significa ocultar sus errores. En mi opinión, no se merecía el olvido ni la marginación que sufrió. Su figura merece un tratamiento histórico equilibrado, reconocer sus méritos como consumador de la independencia, al mismo tiempo que se analizan sus errores y contradicciones. Una historia completa no debe exaltar sin crítica, pero tampoco negar los aportes fundamentales.